Tiene la palabra el profesor doctor don Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, para dictar la lección inaugural del curso con el título El laberinto universitario. Con la venia. Señor rector magnífico de la Universidad de Jaén, Manuel Parras Rosa, señora directora general de investigación, Eva María Vázquez Sánchez, de la Junta de Andalucía, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, queridos miembros de la comunidad universitaria, señoras, señores, amigos y amigas. He aceptado la invitación de dictar esta lección inaugural con sumo agrado y asumiendo el honor y la responsabilidad que representa dirigirme a la comunidad universitaria. Tomé contacto con la universidad en el año 1970 y desde entonces no he dejado los claustros universitarios. Es decir, llevo más de 40 años dedicados por entero al ejercicio académico y ha sido esta acumulación de años la que me ha hecho cavilar sobre el contenido de esta lección inaugural. Como no quería cansaros con mis temas de mi especialidad, que a muchos le podían resultar distantes, he preferido, si me lo permiten, reflexionar sobre un tema crucial para todos nosotros: ¿hacia dónde va la universidad? En momentos como los actuales, cuando la crisis nos atenaza con incertidumbres y preocupaciones, deduzco que los universitarios tenemos la obligación de recapacitar sobre el presente y futuro de nuestra institución. Entiendo que se trata de un deber moral y también de una restitución de lo que estas altas casas de estudio nos han dado, máxime, cuando detrás nuestro vienen las nuevas generaciones que esperan de nosotros algo más que meras disertaciones al uso, es decir, que desde la experiencia podamos brindarles reflexiones de utilidad. Por ello, he titulado estos pensamientos que hoy voy a exponerles El laberinto universitario, con el fin de no perdernos en los entresijos de los modos y las costumbres. Quiero hablaros de la universidad, de lo que a todos y a todas nos preocupa, y pretendo hacerlo con sinceridad y sin tapujos, pues es mi intención que no nos extraviemos en el laberinto y finalmente seamos devorados, como en el mito griego, por el minotauro que habita en sus entrañas. Vayan por delante mis excusas si el tono de algunas de mis reflexiones pueda resultaros áspero. En todo caso, que nadie se sienta concernido, pues intento cavilar desde una perspectiva global, sin particularismos, sobre el modelo universitario en su conjunto y de un modo general. Internémonos, pues, en el laberinto, pero extendamos, como el Teseo, el hilo que proporciona Ariadna con el fin de no perder el camino de regreso a la salida, una vez que hayamos conjurado al Minotauro de nuestras limitaciones. No tiene sentido que nos dediquemos a observar cómo la vida universitaria va perdiendo sus verdaderos objetivos como consecuencia de una crisis económica, de valores, de ilusiones y, sobre todo, por la falta de reacción contra el declive, para que no tengamos que recitar aquellos versos de Quevedo: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados. Me he preguntado muchas veces, ¿cuáles pueden ser los principales males que aquejan a la universidad? Y sin ánimo ni capacidad de ser exhaustivo, señalaría algunos de ellos que entiendo constituyen un lastre importante para la libertad de pensamiento, que debería ser la estrella signífera de nuestra institución académica. Así, por ejemplo, deberíamos aprender a decantar el agua de la leche, el trigo de la paja. Quiero decir, detectar a los falsos representantes de la cultura universitaria, los psicofantas, los falsos profetas. Este ha sido uno de los grandes males de la universidad, ya que nos hemos dejado llevar embelesados por los cantos de sirena sin percatarnos de la deriva de nuestra nave hacia los acantilados de la vacuidad. También es el caso de la vanidad intelectual, esa especie de adanismo
intelectual y académico que no tolera el pensamiento diverso y que solo admite lo que por modas resulta correcto, no por la corrección de la prudencia, sino por lo que quiere que sea correcto el grupo dominante. Y así, como en un péndulo caótico, vamos desplazando nuestras investigaciones según el vaivén que aplican sobre nuestro velamen los vientos de turno. ¿Y qué decir de la hipocresía que permite encumbrar a los más incompetentes con la pasiva tolerancia de la estulticia? Quienes, a fin de perpetuarse y defender sus puestos de poder, aplican la estigmatización de aquellos que no comulgan con ruedas de molino, relegándoles al olvido, al ostracismo intelectual, en una especie de damnatio memoria. Estas no son más que unas pequeñas muestras. Si, como pretendo demostrar, el hilo de Ariadna se compone de inteligencia e imaginación, deberíamos poder sortear los oscuros recodos de la incertidumbre con el fin de solventar la crisis en la que parece encontrarse nuestra institución. Me refiero a esa inteligencia que se nutre en la razón, en la capacidad de conocer, y de tal modo que ella nos lleve a la búsqueda del conocimiento, la bondad y la belleza, que a la manera de los clásicos helenos nos esforcemos en alcanzar los arquetipos de las grandes ideas que habitan en el corazón del pensamiento. Siguiendo el hilo de Ariadna. Bien, entonces penetremos en el laberinto. Veamos hasta dónde nos llevan nuestras reflexiones. Corren tiempos de gran incertidumbre, donde los intelectuales universitarios debemos dejar claro, sin que nos amilane la falsa prudencia, pues como decía Erasmo de Rotterdam, no hay mayor imprudencia que la imprudencia inoportuna. Es así como a fuerza de quimeras camufladas nos han ido encerrando en el laberinto de las palabras y las cosas, de tal modo que a veces no atinamos a vislumbrar el camino de salida de tantos recodos y gestos aprendidos. La universidad debería ser la casa de la cultura y de la libertad, y sin embargo nos constriñe y se nos constriñe a morar en el laberinto a la espera de ser devorados por el minotauro de la desilusión y el desencanto. Me resisto a ello. Tiene que haber un camino, un atajo que nos conduzca a la salida, pues con inteligencia e intuición deberíamos aprender a vivir la antigua gesta de la liberación. Como el Teseo ático, nuestra inteligencia debería conducirnos por el laberinto de las sombras impuestas, por la negligencia y los poderes, para lograr conjurar el temor a la ignorancia y abatir al minotauro que devora las esperanzas de los jóvenes. Pero como en el mito griego, nuestra inteligencia debería ir acompañada por el hilo de Ariadna, que es el hilo de la intuición comprometida con nuestra voluntad de deshacer el entuerto. El espejismo espectral de los falsos profetas. Si existen unas palabras que deberíamos cuidar con esmero, serían las de docentes y discentes, es decir, las que aplican y acotan el magisterio que genera maestros y discípulos. Sin embargo, ante el deterioro de los tiempos que nos ha tocado vivir, estos términos se han ido contaminando y en lugar de maestros tenemos cabecillas y en el sitio los discípulos tenemos arribistas. Por el contrario, el buen magisterio es una acción inegoísta y placentera que brinda a los educandos el sencillo caudal del conocimiento que el educador ha ido acumulando a lo largo de su vida académica, por lo que deberíamos reconocer que la mejor biografía de un maestro se escribe a través de las obras de sus discípulos. Denostados están aquellos que predican la recuperación de los modelos clásicos en los que se ha apoyado la búsqueda del conocimiento. Como apuntó Francisco Tomás y Valiente en su discurso de investidura de doctor honoris causa en la Universidad de Salamanca y con quien coincido plenamente, la universidad es y debe ser y seguir siendo muy tradicional, profundamente sospechosa y algo inútil. Deberíamos huir de los eruditos a la violeta que nos encandilan con el espejismo espectral de unos conocimientos superficiales y vanos y no por la acumulación de instrucciones que otorgan sabiduría.
sino por la tendencia a generar flatos de vanidad, pero sin consistencia, donde se hinchan sin asimilar lo que degluten. Y como decía Séneca, desde que han aparecido los falsos profetas, se echan en falsa a los buenos. Como bien apunta Pestalozzi, el conocimiento humano comienza con la intención y la intuición sensible de las cosas, quien con clara influencia rusoniana consideraba que la educación debería basarse en una perspectiva natural y que la finalidad de la enseñanza no consistía solo en adquirir conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar las fuerzas de la inteligencia, para que los individuos pudieran alcanzar un grado de conciencia que aunara la inteligencia con el sentimiento y la moralidad, de tal modo que la actividad educativa y docente sea, pues entonces, vista como un arte, no como se perfilan las tendencias actuales de la universidad con la deriva hacia idoneidades, competencias y destrezas, que tiene más de industria que de arte. A pasos agigantados se va diluyendo en un nuevo magma que todo nos inunda y que es el de las exigencias de los mercados profesionales, con el más descarado olvido de la necesaria formación de fondo, que progresivamente se ha ido desvirtuando por estos falsos profetas de nuestro siglo, que son la especulación y el capital, indicando que lo que no es solvente en ganancias no es útil para la formación, y así de este modo se van abandonando disciplinas y asignaturas que durante décadas han resultado fundamentales para un conocimiento global de determinadas carreras universitarias, porque se las considera poco prácticas. En la Universidad de Princeton se contrató a Albert Einstein simplemente para pensar, sin grandes expectativas de carácter práctico ni crematístico. Incluso le resultaba bastante oneroso a esta casa de estudios superiores contratar al físico y, sin embargo, la Universidad de Princeton, en ella se elaboraron las teorías que transformaron el pasado siglo. No en vano, cuando esa universidad puso en marcha el Instituto de Estudios Avanzados, integrado por un grupo de pensadores escogidos, aquel original reformador que fue Abraham Flexner convenció a instituciones privadas para que financiaran un nuevo tipo de institución académica dedicada a la utilidad del conocimiento inútil, con el fin de mejorar la mente humana. El fantasma de los mercados no se levanta solamente contra la estructura de los estados, sino que esta crisis económica y de valores que estamos viviendo en los comienzos del siglo XXI también está afectando profundamente al modelo universitario. Los universitarios no necesitamos predicadores de pacotilla. Lo que realmente demanda la universidad son maestros en el arte de la enseñanza y discípulos en el arte del aprovechamiento. El adanismo académico. Otro de los males que afectan a nuestra academia es la lucha por el reconocimiento en la originalidad de nuestros pensamientos. Sin embargo, me cuesta reconocer que el conocimiento no sea una sucesión escalonada de la suma de todos los saberes que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de su tortuosa existencia. Nihil novo sub sole, o como apunta el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo vanidad. No se trata de moralizar, nada más lejos de mi intención, sino de percatarnos, todos juntos, de hacia dónde nos puede arrastrar el lastre de la petulancia. La vida es la selva salvaje, donde nos perdemos en la búsqueda de honores fatuos que debilitan la conciencia y oscurecen el ánimo, pues como relata el Dante en el canto 11 del infierno, la hipocresía, el robo, la impostura, lisonja, augurios, dolo, simonía, rufianes de toda acción impura, atenazan las bondades, generando el engrimiento de la condición humana. Ese adanismo académico tiene como el jano clásico dos caras. Por un lado, resulta encomiable, lógicamente, que nuestras investigaciones señalen los nuevos derroteros de la ciencia, pero por otro lado debemos admitir, con una dosis de humildad intelectual, que si hemos llegado a severas conclusiones, no ha sido solo gracias a nuestro coeficiente intelectual, sino también, y es saludable reconocerlo, gracias a las aportaciones de otros que antes que nosotros o junto a nosotros han ido elaborando con sus ideas el avance del conocimiento. Recordemos que el estoico Marco Aurelio decía:
lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Deberíamos atajarnos de la vanidad de las palabras que encierran nuestros escritos, pues si bien en su mayor parte los seres humanos buscan la gloria, deberíamos admitir que no cabe mayor gloria que el servicio a los demás. Mas se reclama del profesorado una cierta abstinencia en los modales, con el fin de no ser atrapados por la petulancia que a la larga nos delata en nuestras miserias y en nuestras limitaciones. Los académicos nos encontramos sometidos en razón de nuestras obras a la exposición pública, ya sea por nuestros escritos, por nuestras clases, por nuestra actividad como gestores universitarios, que en muchos momentos nos colocan al borde del pavoneo. No obstante, resulta inmoderado tanto perseguir la gloria como huir de ella. Deberíamos censurar ambos extremos y adentrarnos en la vía media de Aristóteles, que reclama de nosotros el comedimiento de nada en exceso, como se afirmaba en el frontispicio de la escuela neoplatónica de Florencia. Que sea la posteridad la que nos juzgue, y no nuestros coetáneos, pues en ellos puede ocultarse ya sea la amistad o la inquina, el halago o la diatriba, que nos encumbran a la más adánica y prístina originalidad o nos entierran en las lóbregas prisiones del plagio, el calco o de la copia. Se desbaratan todos nuestros argumentos intelectuales cuando no recibimos los parabienes de las agencias de evaluación, estos Jehová de turno que nos arrojan del paraíso, del celeste Olimpo de los elegidos. Pero, ¿quiénes son estos cancerberos del Parnaso? Sino otros que, como nosotros, han sido elegidos por el dedo indiscrecional del poder. Seamos realistas, hoy estamos en el Averno y mañana en los Campos Elíseos, y aquellos que hoy nos juzgan, mañana, sic transi gloria mundi, serán también juzgados. El recuerdo es válido y no se apoya en la búsqueda del lustre y de la pompa, sino en un recatado camino de formación y análisis, en nuestro caso académico, que deje obra certera, no por la búsqueda del oropel, sino por la profunda convicción de que al conocimiento se llega elucubrando con discreción y con cordura, la perversa conmiseración de la estulticia. Como observa Bertolt Brecht, la estupidez se hace invisible cuando se generaliza. Cabe pensar que los seres humanos tenemos la innoble tendencia a perdonar la estupidez, cuando resulta ser una de las lacras más peligrosas que padece nuestra sociedad. Tendemos a pensar que los riesgos que acechan a nuestros modelos de supervivencia social se desprende de grandes especulaciones conspirativas. Y aunque puede haber algo de verdad en ello, dejamos sin parapetos que nos penetre la influencia de la estulticia por todos los poros de nuestras estructuras vitales. Y dentro de los procesos de este darwinismo social en el que nos encontramos inmersos, se produce una selección invertida, donde los más incapaces van asumiendo responsabilidades que les desbordan con la más clara aplicación del principio de incompetencia que reclama Lawrence Peter, lacerando nuestras estructuras administrativas y organizativas. De este modo, casi imperceptible, la estupidez y la frivolidad se van infiltrando en nuestras vidas, sin que nadie haga nada por evitarlo. En muchos casos, el falso buenismo hace que protejamos a los imbéciles, con la idea de darles una oportunidad. Es aquí donde radica el error, puesto que la estupidez no es una marca de la humanidad, sino su negación. La estupidez no es la falta de inteligencia, sino la pereza para utilizar las capacidades de las que estamos dotados todos los seres humanos en el uso cabal de nuestras facultades. Me preocupan, por tanto, aquellos vagos de solemnidad que en aras de su simpleza vital van cubriendo espacios que no le corresponderían, pero a los que hay que reconocerles una cierta habilidad para colarse por los intersticios del sistema. Como dice Carlos María Chípola, el estúpido es el tipo de persona más peligrosa que existe, y como nos adelanta el filósofo Giancarlo Libraghi, debemos poner en marcha atención, pues cada uno de nosotros, incluido yo, en cada uno de nosotros existe un factor increíble de estupidez más grande de lo que suponemos.
Y cuando la estupidez de una persona se conecta con la estupidez de otras, el impacto crece de manera geométrica. Tengamos en cuenta que en las angosturas del pensamiento es donde se introniza la memez, con la coronación de la bobada, una badajada inútil que nos arrastra al precipicio de la ignorancia y que si no fuese por su peligro consustancial podría pasar como una payasada más, sino porque a la postre siempre la estupidez termina por alcanzar dimensiones enciclopédicas. El ostracismo militante. Se trata de observar cómo en el inconsciente colectivo de nuestra comunidad universitaria se mantiene el modelo clásico del ostracismo, costumbre que se predicaba en la Grecia clásica para la expulsión de alguien que deseaban desterrar de su terruño. En nuestra academia hemos simplificado el rito y la terminología y lo llamamos simplemente ninguneo. Es una especie de neologismo arbitrario que arroja al destierro intelectual a aquellos que pertenecen a facciones contrarias o que sus escritos no comulgan con la ortodoxia al uso o que simplemente no nos caen bien. Como en las antiguas heterías, las facciones se alimentan de denostar a aquellos que no son los suyos y los bisoños de turno siguen fielmente las consignas de sus mayores haciendo sangre contra colegas que apenas sí conocen. Recordemos la anécdota que recoge Plutarco sobre el ostracismo de Arístides. Cuando un analfabeto tiene que escribir el nombre de Arístides en el ostracón y se dirige a éste sin conocerlo, solicitando que, como él no sabe escribir, marque el nombre de Arístides en el trozo de cerámica. A lo que el interpelado le pregunta si sabe quién es este personaje o si le había causado algún mal. El sujeto le responde: no conozco a este hombre, pero me molesta oírle llamar en todas partes el justo. Oído esto, Arístides escribió su nombre y entregó el ostracón a este anónimo insensato. Las cosas, por mucho que nos duelan, no han cambiado. Las banderías continúan y muchos y muchas universitarios hemos visto y han visto truncada su carrera universitaria por luchas partidarias que no tienen nada que ver con el conocimiento. Como rezaba aquella coplilla: lo primero y principal es tener al tribunal. Lo segundo y consecuente es no tener oponente. Y lo tercero, y por añadidura, no viene mal saberse la asignatura. Gracias. Tengo para mí que la inquina contra los colegas no solo es consecuencia de la mala disposición de nuestros humores, sino también de la falta de imaginación y cordura de miras. Se hace necesaria una reconversión de las trincheras con el fin de acotar nuestros espacios de estudio para que se vayan convirtiendo en lozanos refugios del intelecto y rechazar el acopio de trifulcas pseudoacadémicas que embosan realidades torticeras de envidias y celos en la promoción de las plantillas universitarias. Resulta triste admitir que en los cenobios de nuestras facultades universitarias surjan estas guerras de religiones, que hacen difícil la concentración y la investigación, y no digamos la docencia, que debe ser ejemplo de nuestras nuevas generaciones. Puesto que con estos comportamientos se reducen al ostracismo corrientes de pensamiento, precursores inteligentes, nuevas generaciones que han apostado por pensar, e inclusive algún que otro mentecato que incluso menguado también tiene derecho a expresarse y sobre todo a poder equivocarse. Estos exilios intelectuales debilitan a la universidad y por tanto sería recomendable un rearme moral. En efecto, como ha señalado José Antonio Marina, nunca había pensado que la ética pudiera ser la más inteligente creación de la inteligencia humana. Por tanto, la universidad debería ser un crisol donde se forjara la ética cívica que ajustase modelos de comportamiento más estables y permanentes y que nos hiciera mejores ciudadanos. Viaje equinoccial a la razón impenitente. Todo viaje al modo odisíaco resulta un largo recorrido que nos permite aprender antes de arribar a las costas, donde el cambio operado por el viaje haya sido tan importante que sólo pueda reconocernos como al viejo Odiseo su perro Argos.
La vida de la universidad es ese largo viaje hacia el conocimiento, que en algunos casos incluso puede llevarnos a la sabiduría. Pero también se trata de un viaje equinoccial, pues como ocurre en los equinoccios astronómicos de primavera y otoño, los días tienen una duración igual al de las noches, encerrando una metáfora que nos recuerde la necesidad de un permanente y resuelto arresto. El problema con el que nos enfrentamos, como señala Anton Chekhov, es que la universidad saca a la luz todas las capacidades, incluida la incapacidad. Por lo cual nuestro esfuerzo debe ser doble para luchar contra la mediocridad y la desolación intelectual. Es el uso de la razón lo que tenemos que valorar los universitarios de manera impenitente, con el fin de no dejarnos socavar por la sinrazón y el desafuero que conducen de manera sorprendente, dada la generalidad de ciertos comportamientos académicos, hacia mechas insospechadas de irracionalidad. Por ello nos preocupa que con voluntad o sin ella podamos dejarnos arrastrar por una banalización de las actividades académicas y un descreimiento sobre la fuerza del uso de la razón en nuestros comportamientos y pensamientos. Las nuevas tendencias de los modelos en boga nos llevan a que toda Europa converge hacia el espacio europeo de educación superior. Y si bien en sí mismo el proceso parece interesante, pues está pergeñando un espacio único de formación y enseñanza que permitirá a docentes y discentes moverse con mayor facilidad en el marco de la llamada sociedad del conocimiento. Sin embargo, debemos estar atentos, pues este espacio europeo se mueve sobre un delgado hilo que en cualquier momento, si no somos precavidos, podemos pasar de la convergencia al pensamiento único, aplastando en la búsqueda de la homogeneidad las particularidades y diversidades que han enriquecido desde sus orígenes a la cultura europea. En estos momentos, las universidades españolas se encuentran sometidas a un intenso proceso de remodelación enormemente complejo y con consecuencias de largo alcance, por lo cual los universitarios no podemos ni debemos dejarnos estar ajenos al proceso, al que además hay que agregar la profunda crisis económica y de valores que a comienzo del siglo XXI están dibujando un futuro incierto. No nos dejemos fascinar, converjamos, sí, pero con cautela y ejerciendo la crítica, ya que en la universidad, que es la casa del pensamiento, como dijo Jefferson, una opinión equivocada puede ser tolerada, siempre que la razón tenga libertad para combatirla. La tortuosa voluntad de conocer. La universidad es la casa del conocimiento y, por tanto, se reclama de su voluntad primera sobre cualquier otro juicio la voluntad de conocer. No obstante, la vida nos enseña que el conocimiento es esquivo y que a veces se nutre por los frutos del azar, el cual de tanto en tanto parece burlarse de la ingenuidad de los seres humanos. Resulta complejo desatar el hilo invisible que nos lleva al conocimiento, al esclarecimiento de los acontecimientos. Y sin embargo, los seres humanos estamos inspirados permanentemente por esa tortuosa voluntad de conocer y de saber. Debemos aprender en nuestro ámbito universitario a trabajar con todos los instrumentos que nos brinda la ciencia, realizando sinergias, buscando la crítica constructiva, uniendo lo uno y lo otro, buscando el futuro, pero sin despreciar el pasado, sin convertirnos en talibanes intelectuales, que no admitamos más que nuestras teorías con desprecio manifiesto al otro, pues como dijo el filósofo Emmanuel Levinas, yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro. Deberíamos evitar que todo esto siguiese sucediendo y que el oscurantismo intelectual, que no es ciencia, y mucho menos conocimiento o sabiduría, prevalezca sobre la tolerancia. No abortemos la búsqueda del conocimiento, más allá de los serpentinos o retorcidos que puedan ser sus caminos, pues esta es una de las funciones sustanciales de la universidad y por sobre todas las cosas respetar a aquellos y aquellas que van abriendo nuevas vías del saber, por más extravagantes que puedan resultarnos, la recurrente nostalgia de las ideas. Como bien apunta Platón en el Fedón, el mundo de las ideas
es el verdadero plano de lo inteligible, frente al mundo sensible o material, pues en aquel se encierran los arquetipos de las ideas primordiales que al reflejarse en el mundo sensible generan los pensamientos de los humanos y su reflejo en las cosas, como plasmación imperfecta de la realidad que constituyen aquellos arquetipos. Si la universidad es pensamiento, entonces los universitarios deberíamos permanecer estables en el esfuerzo de cavilar con la intención, ya sea fallida o no, de alcanzar los planos más sutiles de las ideas que conforman la realidad de las cosas, como el buen alfarero que piensa primero su obra y la plasma luego en el barro sacrificial, recreando las formas que imaginó en su mente. Como nos apunta Ortega en su archiconocida Misión de la Universidad, somos nuestras ideas. En nuestros claustros universitarios debemos fomentar ese amor a lo sublime, esa nostalgia por alcanzar los arquetipos, esa voluntad férrea por sacarle alas a los muñones del pensamiento y no contentarnos con beber en las acequias del conocimiento. Y voy terminando, conjurando al Minotauro. Existe una vieja chanza que nos habla de que en el origen de los tiempos la divinidad y el diablo combatían por la supremacía en el juego constante de la dualidad de todas las cosas. Fue así, nos cuentan, que Dios creó la belleza. Entonces el maligno creó la fealdad. Viendo esto, el gran arquitecto del universo comenzó a crear el amor, la bondad y la justicia, a lo que el demonio puso en marcha el desamor, la maldad y la injusticia. Ya sin saber qué hacer, el Creador pensó y pensó en algo inconmensurable por su inteligencia, su ecuanimidad, su voluntad de saber, su inegoísmo, y fue entonces cuando en una idea luminosa creó al profesor y a la profesora de universidad. A todo esto, el siniestro se sintió realmente acorralado, pues consideraba que no existía contraparte a tanta belleza. Entonces caviló y finalmente encontró la solución y creó al colega. Llegados a este punto, conviene preguntarnos de qué modo podemos desenhebrar el hilo de Ariadna que nos permita salir airosos del laberinto, en este caso universitario, y como en el antiguo mito conjurar al Minotauro. Como el mítico Teseo avanzar por la oscuridad de sus encontradizos pasillos de arquitectura hostil, para hollar con pasos firmes pero proteicos hasta simbólico final, donde el héroe y el monstruo se sublimen en un abrazo sacrificial que les libere a ambos, un abrazo entre colegas. Parece evidente que la universidad del siglo XXI deberá tener nuevos perfiles, pues sería ingenuo e incluso peligroso para la evolución de las ideas que nos anclásemos en el pasado como el refugio de los timoratos que temen avanzar hacia las nuevas tendencias. Pero la experiencia medita que una coherente galvanización de tradición y de modernidad debería inspirarnos para nutrir las nuevas corrientes del pensamiento universitario y del modelo que queremos para estas altas casas de estudio. La figura venerable de los maestros, aquilatada por años de docencia, de investigación y de gestión universitaria, no puede asimilarse al profesor o profesora acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, ya que se puede avalar la competitividad, pero no se puede tasar la sabiduría. Lo digo desde la experiencia de más de 40 años de universidad. Lo siento, no hay transfusión posible. Debemos trabajar a fondo. Pero sí estar alerta, que no nos convirtamos en marionetas de las veleidades de cada ministro de Educación que, olvidando el respeto a la autonomía universitaria, pretenda resultar más original que el ministro anterior y corte el árbol por el tronco, en lugar de podar las ramas, despreciando generalmente la fuerza tutelar de la tradición universitaria y su secular independencia. Les guste o no les guste a los que dirigen hoy el mundo, como muy bien ha señalado Klippendorf en sus reflexiones sobre la idea de la universidad, cito, la historia europea no puede prescindir de las universidades. Más bien, hay buenas razones, agrega,
buenísimas para afirmar que la universidad es la única institución cultural de la que Europa, frente a la historia de la cultura mundial, puede estar orgullosa de haber generado, ya que el resto de las instituciones europeas fueron impuestas durante el siglo XVI a través del fuego y de la espada. En cambio, la universidad se basó en un ayuntamiento voluntario de profesores y alumnos que se gestiona a sí misma, libre de indicaciones y de los intereses del poder, y que generaba la movilidad más allá de las fronteras nacionales, dando lugar a una comunidad internacional donde la calidad de la enseñanza, la reputación del profesorado y su grado de autonomía determinaban la elección como alumno o profesor de ir de una ciudad a otra. Y todo ello dio lugar a un modelo que podríamos calificar como una república de docentes y discentes. Por tanto, se hace necesario un debate, un discurso serio sobre la idea de la universidad frente a los recortes dramáticos que nos llevan inexorablemente hacia la mediocridad y a producir una generación de profesores desencantados que difunden, en el mejor de los casos, un aburrimiento inteligente. Las universidades, en un mundo globalizado, y ya termino, como el nuestro, deberían constituirse en un ejemplo y modelo de ética universal, que estuviera más allá de las trochas angostas de cada momento histórico y de cada región particular, unos modelos de comportamiento generalizado que buscaran alcanzar el respeto de la dignidad humana. Con todo ello quiero señalar que en estos tiempos convulsos en los cuales nos ha tocado vivir en nuestro ámbito universitario, se hace necesario, junto a la búsqueda del conocimiento, un urgente acercamiento a la práctica de valores éticos permanentes, que no solo nos acerquen hacia la felicidad, sino que también sirvan de ejemplo y acicate a la sociedad de nuestro entorno, como un deber básico de todo universitario, pues como apuntaba Cicerón, la recompensa del deber es el deber mismo. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con la venia, señor rector, me retiro.